Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio fantástico, Los Cafés Mágicos. Soy Inma Borrego y hoy tengo el placer de presentaros a una mujer maravillosa. Ella es Marian Pérez, psicoterapeuta, aunque ella se define como una terapeuta holística porque su trabajo abarca tanto el bienestar físico, el cuerpo y el alma de mujeres y hombres que le piden consulta. Desde niña sentía que sus manos sanaban y de ahí se especializó en terapias relacionadas con el masaje y la sanación física hasta que sintió la necesidad de sanar también el alma y la parte emocional. Está especializada en hipnosis ericksoniana y también trabaja con terapias energéticas y masajes ayurvédicos. Es Moon Mother certificada nivel 3, compañera de camino y autora del libro Útero Bicorne, de la malformación a la bendición, del que ahora nos va a hablar qué es esta malformación y cómo ella pasó de este diagnóstico que puede parecer una maldición a sentirlo como una bendición. También facilita círculos de mujeres para las que se quieran conectar con el poder y la sabiduría de sus ciclos, tanto en España como en México. Bienvenida, Marian. Hola Inma, muchas gracias por esta invitación a tus cafés mágicos. Estaba deseando tener esta entrevista contigo y que me invitaras, así que muchísimas gracias. Y nada, y gracias por este espacio que seguramente que tiene mucho futuro. Y mucho más en esta semana que ha pasado, la Semana de la Mujer, que sigue estando todavía en la memoria de muchos, ¿no? Y en el recuerdo, y siempre con el homenaje a las mujeres y más desde un libro que está dedicado a ellas, como bien dices. Muy bien. Pues nada, Marian, ¿tienes listo tu café? Por supuesto. Perfecto. Ahí está. Sí. Comenzamos. Bueno, Marian, cuéntame, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a este punto que ahora mismo estás y creas ese libro maravilloso lleno de superación? Así es, cuando yo me entero que tengo un útero bicorne, yo ya tenía 2 hijos, pero sí que es verdad que yo tuve que pasar toda esa trayectoria de complicaciones, de todo lo que ocurre cuando tú naces con una malformación de un tipo de útero y ves que no es normal, las gestaciones tardan mucho tiempo, tienes prematuridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo pasé como lo pasé, totalmente ignorada de que yo tenía este tipo de malformación, porque en el tiempo en el que yo estaba pasando las consultas, me miraban, pero no lo veían. Entonces, cuando yo ya pasa un tiempo, en las revisiones ven que tengo ese tipo de útero. Y fíjate lo que son las cosas. Para mí fue una alegría, porque a mí me dijeron, ¿sabes lo que pasa? Que tienes un útero corazón. Y yo dije, ¡oh, qué bonito! Y ya, la forma de decírmelo, aun con todo lo que yo sabía después, ¿no? De lo que esto realmente es, para mí no fue traumático. Pero reconozco que hay muchas mujeres que sí que es traumático esta malformación. Esta malformación es una malformación congénita, es una malformación que se desarrolla en el vientre de la mamá, en la gestación de cada ser, ¿no? Que no viene de una herencia, sino que, bueno, se gesta ahí, por eso es congénito. Y es un tipo de malformación que el útero no abre del todo y se queda hundido con una hendidura que, dependiendo un poco de cada grado de cada mujer, pues es más o menos difícil, ¿no? O conflictivo o problemático. En mi caso estaba hundido por arriba, pero no estaba tanto. Entonces, ¿qué pasa con esos úteros? Que cuando estás gestando un ser, va cediendo, pero llega un punto en el que no dan tanto de sí, porque las paredes no son tan elásticas y el hueco es limitante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que empieza a empezar a contraerse y entonces hay abortos. La mujer suele tener abortos tras abortos porque no puede crecer una vida ahí.
Ujú. Entonces, en ese momento que yo descubro eso, empiezo a hablar de ello. Pero claro, como a mí no ha sido tan traumático, lo hablo desde una manera, bueno, más amable, ¿no? Y me encuentro con casos que no son así, que lo están viviendo traumatiquísimamente, porque realmente están viviendo una experiencia muy diferente a lo mejor a la mía, ¿no? Y entonces es cuando me dicen, pero es que tu caso, tú escribe, háblalo, dilo, porque me has aliviado tanto en este ratito que me has dicho lo bueno de esto, y dije, pues nada, voy a tener que escribirlo. Y ahí es cuando apareció y surgió pues este libro que, que está en Amazon, que se puede conseguir en Amazon, que lo publiqué y lo lancé el año pasado, ¿no? Útero bicorne de la malformación a la bendición. Cómo desde que partimos desde tener efectivamente una malformación congénita, con todas las dificultades que trae, puede traer bendiciones eso. Y claro que las trae. Hay que conocer y saber cómo, ¿no? Cómo hacerlas y cómo llevarlas. Una pregunta, ¿esto es algo que se pueda tratar? Es decir, si tú detectas que tienes el útero bicorne, ahora que las niñas van al ginecólogo mucho más pronto y demás, ¿hay algún tipo de operación o algo? ¿O el hecho del diagnóstico y el hecho de poder llevar a cabo a término una gestación es una lotería? No, no, existen por supuesto remedios. A ver, yo no soy médico, no soy ginecólogo, pero claro, he investigado mucho sobre esto y bueno, me he hecho una experta porque me gusta, ¿no? Y he mirado mucho y lo he contrastado mucho médicamente, porque aparte yo quería escribir un libro que fuese un contraste científico. Yo no podía escribir, creo que hay un 16% de la población femenina que lo padece, creo que... No, no, no. He mirado mucho dato. Y existe efectivamente una cirugía de corrección. Tiene un nombre muy largo, Sampico, que no lo voy a nombrar porque es difícil de nombrarlo y aquí no estoy para dar esos remedios médicos, ¿no? Pero sí que es verdad que las mujeres que se encuentran con un tabique o con un diagnóstico severo, con un tabique porque, bueno, pues que el útero está muy profundo y la división está muy profunda, perdón dicho, mejor, la división está muy pronunciada, existe una cirugía de corrección que es quitar ese tabique para que no haya dificultades a la hora de que la cavidad sea mucho más grande y el fetito, el hijo, el bebé pueda crecer con más amplitud. Hay grados, pero ese grado se pueden corregir. Y luego, efectivamente, me he encontrado en casos que hay gestaciones que ya de por sí están como diagnosticadas muy difíciles y sin embargo no lo han sido para nada difíciles. ¿Por qué? Porque las paredes del útero de esa mujer son muy elásticas, porque tiene una edad joven y eso da de sí bien, porque ya es el segundo, el primero el bebé nació pequeñito, el segundo le ha dado más amplitud y aunque es un poquito más grande, bueno, está más preparado también todo y no es el primero. Mira, te puedo contar casos y casos y casos que por supuesto en el libro cuento alguno, pero que no dejan de sorprenderme porque no ha habido una intervención de cirugía y sin embargo se ha logrado, se ha permitido y ha podido ser. O sea que hay por un lado una solución médica muy buenas, yo te cuento una, pero hay más, y por otro lado está que cada mujer y cada órgano y cada útero es diferente, ¿no? Y cómo lo lleva y cómo lo, lo sabe transmutar, también es muy interesante y muy bueno. Sí, además, creo que es en biodescodificación se habla del síndrome del diagnóstico. Supongo que tú eres jovencita, te vas a tu primera revisión ginecológica, pues por prevención o porque tienes algo, y que a lo mejor muy joven te digan que tienes un útero bicorne y te hablen de todas las posibles complicaciones, tiene que hacer que tu mundo se te venga abajo, ¿no? Terrible, sí, también he tenido esos testimonios. Y cuando yo trabajo con los círculos, con las mujeres y en las mentorías que hago, muchas mujeres jovencitas vienen para quitar eso, ¿no? Esos miedos, porque ya cuando han ido a su primera consulta, claro, es normal que a ver, unos consejos médicos y decirte lo que realmente es un útero bicorne, pues tengan que oírlo, ¿no? Yo lo entiendo,
Pero claro, imagínate, es que es desde no vas a tener relaciones satisfactorias porque van a ser dolorosas, tus relaciones sexuales, hasta, Un inciso, porque el sí, orgasmo es como una contracción del útero y eso produce un dolor o- no, es más que nada por el acto de las relaciones, por el canal, porque, claro, también es verdad que cuando tú tienes contracciones, el útero se contrae, o sea, perdón, orgasmos, el útero se contrae y eso es un órgano vivo que encima, pero no, es mucho más a la hora de, bueno, pues de tener las relaciones, que tus relaciones va a haber como un poco vaginismo, o sea, las relaciones van a ser dolorosas, Ajá, el acto sexual va a ujú. ser doloroso. Vas a tener endometriosis porque las paredes del útero son más gruesas, las reglas van a ser dolorosas, no vas a poder ser madre porque vas a tener abortos todo el tiempo, no vas a conseguir, es muy raro, siempre te dejan el porciento, ¿no? De que sí, pero ya te están diciendo que madre tampoco vas a ser, no vas a poder ser y que va a ser muy traumático si logras quedarte embarazada porque ta. Uf, cuando oyen eso, es normal que salgan de la consulta y digan, Dios mío, entonces, ¿qué hago? Tierra, trágame, me quiero morir, si no voy a poder tener sexo, si no voy a poder tener hijos. Sí, me va a Pues doler un chao. montón una vez en esa. Qué horror ser mujer, ¿no? Claro. Y entonces ahí es muy importante decirlas, no, no, perdona, es que aunque efectivamente tu caso sea muy crudo, tú no dejas de ser mujer, tú no dejas de sentir, tú no dejas de crear. Entonces sí que es verdad que no es un contento de decir, bueno, me está contentando con esta filosofía barata de que yo sí, yo puedo crear, pero yo he nacido para ser madre. ¿Qué me está contando? Bueno, efectivamente, hay una parte en el que no puedes tener hijos biológicos, pero puedes hacer tanto en este mundo. Todos no valemos para todo, pero desde tu limitación ginecológica, tú puedes crear infinidad de cosas. Tú puedes ser, y El ahí es donde útero, está nuestro trabajo. Mm. y que el útero bicorne no es la única patología que hace, o sea, que produce que no podamos ser mamás, que hay infinidad de ellas, ¿no? Sí, Y ya todas sabemos bueno, que hay alternativas a eso, ¿no? claro, no, hay muchas malformaciones uterinas, muchas. Y está el útero bicorne, está el bivelfo, está el unicorne también, que es como más complicado. Hay muchas malformaciones congénitas. Yo hablo de la que yo he pasado, ¿no? Estoy pasando y tengo. Entonces, ¿cómo lo viví yo que puede ayudar a muchas mujeres? Claro, Sí, pero no hay una limitación. Y siempre hay un después que cambia tu historia, es decir, como yo la estoy viviendo y hay infinidad de posibilidades y hay muchas mujeres que la viven de muy diferente manera, teniendo la misma malformación. sí. Mira, yo cuando era más jovencita, yo fui madre mayor con 35, pero cuando era más jovencita recuerdo que en una revisión me dijeron que tenía, no sé el nombre, que tenía el útero como más tumbadito de lo normal. O sea, si el útero no está vertical, pues como lo tenía Sí, como más tumbadito. inclinado, sí. Y me dijeron, te costará ser mamá. Y yo recuerdo que en ese momento me lo dijeron, yo no me planteaba ser mamá. Pero cuando comencé a buscar a mi hija, ya con casi 35 años, que ya todo el mundo empieza a decirte, se te pasa el arroz, tienes menos posibilidades, hay mucho mayor riesgo, esa memoria apareció en mi cabeza, ¿no? Y realmente es que luego yo fui al ginecólogo y le dije, vamos a ver, hace tiempo en una revisión me dijeron, eso no afecta en nada. Entonces creo bueno, ¿quién soy yo para juzgar a nadie, no? Pero que a veces los comentarios médicos, o sea, los profesionales deberían tener un sumo cuidado con lo que comentan, ¿no? Y a lo mejor es una información que no merece en ese momento trascendencia, ¿no? Y claro. que marcan Esto es como, profundamente. sí, perdona, estas son como las modas, ¿no? Pues ahora parece que ahí tenemos que hablar sobre la prevención del tumor de colon, ¿verdad? Y ya se ha puesto de moda. Y la prevención del cáncer de mama, porque hay una incidencia, ¿qué tal que sí? Pues sí, todas a hacernos esto y lo otro. Claro, esas son un poco la forma de trabajar la medicina facultativa, es decir, y gracias de que hay una prevención, que no es solamente intervencionista, ¿no? Causa, intervengo. Menos mal que hay una prevención para todo esto. Pero claro,
de cuánto esa prevención alarma o de cómo es eficaz para prevenirlo. Sí. Si tú estás yendo a unas consultas y te están alarmando de todo esto, yo entiendo que tiene que ser como pues una información que te tienen que dar, pero también te dan las soluciones y eso está bien. Hombre, no te dan una solución de lo alternativo, ¿verdad? Y te van a decir, mira, desprográmate porque te estás haciéndote daño. No, no, te van a decir, opérate, porque eso es así. Pero luego está nuestra parte de investigación, la parte de llevarlo. Mira, te voy a contar una anécdota, si me permites, Sí, sí, que a por mí me favor. pasó cuando yo me quedé embarazada de mi primer hijo. Yo tenía pues 25 años, 25 añitos. Tu primer hijo, con muchísimas ganas, con una ilusión inmensa porque yo quería ser madre sí o sí. Y me cuentan que en la revisión de los 6 meses que yo traigo una malformación, pero del cordón umbilical. El Ujú. útero bicornio ni lo vieron, del cordón umbilical. Y eso suponía, el radiólogo, el que me estaba haciendo la ecografía, el ecógrafo, eso suponía de que mi hijo traía malformaciones graves, pero muy graves, ¿eh? Entonces, yo, la primera revisión y el primer choque, tumbada en la camilla, me encuentro con esa noticia de que mi hijo, y ya con 6 meses, que yo, por supuesto, mis creencias y mi moral no me permitía abortar y no me permite porque yo no, bueno, pues yo creo en la vida, ¿no? En todas las circunstancias. Pero sí que es verdad que yo no me lo planteé en ese momento, pero con 6 meses menos, claro. Y entonces yo en esos momentos, cuando ya me dicen, mira, y mañana te vienes para hacerte una ecografía detallada porque tienes que venir para mirar efectivamente qué tipo de malformación trae tu hijo. Solo tienes un 10% de que nazca sin malformación. ¡Wow, Inma! ¿Tú qué crees? Qué O sea, en terrible. esas 24 horas hubo a mí una centrifugadora emocional, a mí, a mi familia, a mi marido, imagínate, a todos los de alrededor, en el que cuando tú dices esa noticia y te encuentras en esa situación de que tú vas a tener y traer a tu vida un hijo con unas malformaciones graves, muy graves, pues yo dije, afrontarme a eso, ¿no? Es mi hijo. Pero lloré, pataleé, recé a todos los santos, todos los rosarios del mundo, tuve a mi familia ahí, mi madre llorando, mi suegra, imagínatelo, mi marido, uff, ¿qué dices? O sea, me agarré a lo que efectivamente nadie me podía asegurar de que eso iban a hacer bien, el 10%, y esa fue la naturaleza mía en el que hablé a mis células, hablé a mi interior, hablé a mi hijo y le dije, vas a nacer bien, te voy a ver sano, vas a crear bien. Y ahí practiqué la epigenética que existe, y que quiero, si quieres lo hablamos un poco más, que es cómo podemos transformar con nuestros pensamientos incluso nuestras células. La epigenética, además, y esa conversación que yo tuve con mi hijo pasó por ese cordón umbilical supuestamente mal formado, le llegó a él. Y él transformó esas células para crecer sano, para tener una armonía celular, biológica en él, y que si tenía que afectarle, le afectara lo mínimo posible. Efectivamente, esa transformación yo la puse en práctica sin que nadie me ayudara, porque en ese momento no se hablaba, ni puso, bueno, te decían, escucha Mozart, ponte la tripita música tal, cuéntale cuentos, ¿verdad? Hace veintitantos años, pues se hablaba de eso, que fue mi caso, ¿no? Con mi primer hijo. O sea, que Entonces, fue puro instinto. fue puro instinto, pura resiliencia de naturaleza y fue creer que realmente yo puedo conseguirlo porque tenía una firmeza absoluta de que eso iba a ser así. Por supuesto, mis creencias me ayudaron, por supuesto, me agarré al Reiki, a la meditación, todas las técnicas que yo podía absorber de aquí, de aquí, de allí, te agarras, ¿no? Y las traje a mi vida y ese fue el entrenamiento para que hoy, ahora, esté ayudando a tantísimas mujeres cuando tienen un proceso así o de otro tipo, ¿no?
Entonces mi hijo nació bien, nació perfecto. Los médicos dicen, hablan de milagros y luego tú dices, bueno, sí, gracias, ¿no? Que existen los milagros, pero cómo de cuánto yo también hice esa transformación, ¿no? Y cómo fue maravilloso. Pues eso se puede conseguir. Yo lo conseguí y lo cuento como una anécdota que a mí me sirvió para el ajá de decir, es, es que podemos cambiar tanto, tanto si nos lo proponemos. La magia y los milagros de ayer son la ciencia de hoy, ¿no? Entonces, eso que los médicos Sí, catalogaron de milagro, realmente es ciencia, pero que todavía no se conoce, ¿no? exacto, exacto, exacto. Luego con el tiempo vino Bruce Lipton, y empezó a hablar de las pseudociencias y este científico que en un principio él mismo se nombraba como agnóstico, después dijo yo soy el científico místico, ¿no? Porque ahora tiene ya 67 años, sigue siendo joven y sigue siendo actual, pero tiene un bagaje, ¿no? De toda su trayectoria como científico, ¿no? Y como nucleólogo, porque estudia con el ADN y demás. Entonces, eso de lo que dice él, de hablar a nuestras células, cómo hablar a nosotros mismos, porque la célula tiene vida y esa vida también nos escucha, ese cambio de ADN lo podemos controlar nosotros. Y ahí empezaron a hablar de la epigenética, de la biodescodificación. ¿Cómo es esto? Y ya después en mi libro nombro también a la ginecóloga experta en esto, Miriam Al-David, que es maravillosa también, que es una gran investigadora también y se dedica también al mundo de la ginecología y de la obstetricia, que la nombro también en mi libro en un capítulo, y que ella misma es madre de tres niñas, mujeres, niñas todas, pero que te habla también de cómo eso transforma tanto a nuestras células, que ahora lo ponen nombre, que es como tú dices, ¿no? Sí, además, volviendo a un comentario que has hecho antes y que has nombrado la biodescodificación, me encanta. Tengo pendiente un café con una persona que trabaja biodescodificación. Lo que tú decías que ahora es como que se crean las campañas en función de las enfermedades que están más recurrentes. El tema del colon, el tema del cáncer de mama. Pero yo desde esa visión de la biodescodificación, que soy una gran aficionada porque me fascina, cuando me pasa algo voy corriendo a mirar un diccionario de biodescodificación antes que pedir cita al médico. Entonces yo digo, ¿no será que las enfermedades, o sea, no es una enfermedad como tal, sino un síntoma del ser holístico que somos en su completud, ¿no? Realmente creo que habrá un avance de la ciencia a nivel increíble cuando los médicos o ellos mismos se formen o nos traten de manera paralela el tema físico con el tema emocional que produce todo eso, ¿no? El tema del colon y todo eso creo que tiene que ver con el tema de los miedos, el estrés al que estamos sometidos, y el tema del cáncer de mama creo que los pechos tienen algo que ver con el amor propio, ¿no? Y cómo ese dar amor, ese recibir amor, desde ese compartir. Así que lo que estás contando me parece obviamente la base de todo eso, ¿no? Porque si es un tema emocional, pues yo me abrazo, me sostengo y me calmo, intento hacer mi parte, y cuando no puedo ocuparme de mí, pues acudimos a un profesional que nos trabaje desde todo ese, ese acompañamiento holístico completo. Sí, es un conjunto. Quizá a lo mejor las personas o la cultura occidental lo tenían más integrado, ¿no? Lo tienen más integrado. De hecho, hablar de que ellos se ponen una acupuntura, etcétera, etcétera, es como natural. Quizá nosotros, los occidentales, lo dividimos mucho más, ¿no? Y depende de qué países. Y en España, pues se está dividiendo mucho, ¿no? También. Entonces, eh, pienso que, como en todo, la justa medida es lo correcto, ¿no? Y, y compaginar nuestra parte científica con nuestra parte espiritual, con nuestra parte física, con nuestra parte etérea, cuerpo, alma, mente, espíritu, es que eso, es que, a ver, ¿qué quieres que te diga? La, 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 la India ya la hacía, la ciencia china y la medicina tradicional ya la hacía.
Yo cuando trabajo con los masajes ayurvédicos, siempre digo a la persona, cuidado, no te voy a arreglar solo el físico, vienes estresado, no te voy a arreglar solo ese estrés, te voy a trabajar muchos campos y te voy a trabajar el campo emocional, el campo espiritual y el campo álmico. Es decir, dices, wow, ¿eso es verdad? Bueno, pues esa parte se trabaja y esa parte la tenemos que integrar porque somos el compendio de todo eso. Personas creerán o no creerán en todo eso, pero ya cada vez globalizamos más todo y por supuesto globalizamos también nuestro ser y creo que eso sería, bajo mi punto de vista, lo más perfecto para estar sanos. Yo no puedo dividir solamente mi parte física, puesto que una emoción o me enferma o me alegra, me afecta interiormente, me afecta. Yo tengo un día malo porque me han dado un disgusto, aunque simplemente me lo hayan dado por el WhatsApp, a mí ya me han arruinado el día si me han echado del trabajo. Y esa emoción, aparte de que es una realidad, por ejemplo, esa emoción, o una amiga me dice, mira, que me voy a marchar a vivir fuera, voy a dejar de verte, wow, ¿qué dices? Pero no nos vamos a ver. O sea, las emociones, claro que nos traen ese malestar físico. Y yo siempre digo, con la justa medida de no obsesionarse y con el justo saber de cómo hay que hacerlo y cómo lo tengo que filtrar y llevar, pues eso es una maestría que cada uno tiene que dar con su botón, su clip, para saber entenderse, comprenderse, conocerse y vivir una vida sana, completa y sana. Sí, nadie nos enseña el tema de la gestión emocional, ahora se está incluso implantando en temas de colegios. Pues como digo yo, una madre, por ejemplo, acompañamos a nuestros hijos a una higiene física, a unos hábitos de alimentación, pues también tenemos nosotros que aprender para acompañarlos. Aprendo, primero por mí, también para acompañar a mi hija, acompañarle a gestionar todas esas emociones y a cómo liberarlas. Vaya. Estamos en pañales en todo esto todavía. Pero bueno. Vaya, vaya, vaya. Además es que yo me acuerdo que una vez mi hija me criticaba una situación, ya sabes, la adolescencia, ¿no? Y mamá, ¿por qué? Pero, o sea, como muy así, muy asustada, ¿no? De que yo había reaccionado de tal manera y que no sabía reaccionar de otra y tal, ¿no? Y le dije, digo, mira, nos ha pasado esto, pero no me ha pasado para mí, porque yo por desgracia ya he pasado esto más veces. Esto me está pasando para ti, para que según mi reacción tú aprendas. Y espero que mi reacción para ti sea una lección, porque esto no es para mí, esto es para ti. Apréndela tú. Yo estoy ahí para ayudarte, pero apréndela tú. Y nuestros hijos aprenden con nuestras reacciones, pero si nosotros sabemos también hacerlos partícipe de nuestras experiencias y de cómo nosotros las estamos viviendo, ellos van a decir, wow, efectivamente mi papá es un modelo para mí, mi mamá es un modelo para mí. Precisamente el otro día hablaba con una persona que tenía que hablar algún tema delicado con su hijo y me decía, ¿cómo lo hago? Y le digo, claro, era como, le voy a hacer daño, le va a doler. Y yo le dije, ¿quién le va a preparar contra el dolor en esta vida si no eres tú? Somos sus referentes. Claro. Y bueno, creo que me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, yo viví un embarazo súper movido emocionalmente. Y bueno, durante mucho tiempo como que tuve que gestionar como esa culpa, ¿no? De es que yo no estuve tranquila, como se supone que debes vivir el embarazo, ¿no? O esto le ha afectado negativamente a mi hija. Bueno, primero ahora entiendo que todo es perfecto, ¿no? Y cuando alguna mujer se acerca a mí y me dice que está viviendo el embarazo como muy nerviosa, yo siempre le digo, genial, enhorabuena. Me dicen, ¿por qué? Le digo, porque le estás regalando a tu hijo, a tu hija, la primera clase de inteligencia emocional. Porque según tú gestiones esto, el bebé, tú crees que no está fusionado contigo, se está dando cuenta. Yo no le di una clase en ese momento porque yo no sabía Wow. gestionarlo, pero igualmente fue perfecto, o sea, había otra enseñanza detrás de ahí, ¿no? Pero ahora, cuando yo me pongo nerviosa, para empezar, por ejemplo, he aprendido que no tengo que reprimirme delante de... Yo recuerdo que cuando yo era pequeña rara vez veía a mi madre llorar, era como que se escondía. Y yo sí necesito, hombre, yo intento gestionar un poco, no siendo tóxica, obviamente, para nadie, pero si un día tengo que llorar, lloro, y si mi hija me dice, ¿qué te pasa? Le digo, pues es que las mamás también lloran, tenemos malos días, y permito que ella me vea de esa manera, y cómo lo gestiono, que es lo que tú dices. Y así también le normalizo que llorar o estar triste es algo de la vida, ¿no?
Nuestros embarazos y nuestras gestaciones nos hacen mujeres sabias. Pero también es verdad que tú eres una gran sabia y has trabajado mucho, mucho tu interior. Yo también. Y sé que muchas mujeres que pues posiblemente nos vayan ahora a ver y compartas y nos vean, estén escuchando y decir, bueno, efectivamente yo no soy tan sabia como vosotras. Sí, sí lo eres. Hace falta que todo eso que estás transmutando, viviendo, pues tenga una transmutación verdadera, ¿no? Que no quede solo en, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Sino que eso te traiga una lección que te traiga paz y te traiga seguridad a tu vida. Y bueno, errores los cometemos todos en nuestro crecimiento y eso es lo que nos hacen aprender, ¿no? Entonces, Sí, un ejemplo tuyo muy bonito y de una gran sabiduría. sí, y que aparte nadie tiene la sabiduría completa. Por eso creo que es tan bonito que las mujeres nos compartamos desde nuestra parte sabia, permitiéndonos expresar. De ahí los círculos de, las de círculos de mujeres y la sabiduría, ¿no? Porque yo tengo mi pieza del puzzle de lo que me ha tocado vivir, tú tienes la tuya, y cuando nos juntamos hacemos como un super puzzle de sabiduría, donde podemos aprender de la sabiduría de otras personas. Ahí es donde creo que realmente reside lo bonito, ¿no? El abrirnos a que nuestra pieza encaje con la de otra persona y se complemente. Sí, además yo siempre digo que todos aprendemos y enseñamos a la vez. Con nuestras reacciones, yo en unos momentos determinados estaré aprendiendo de las reacciones tuyas, pero es que a la vez tú estás aprendiendo de las reacciones mías. Y en un momento somos alumno y maestro, siempre mezclando esas dos maravillosos momentos, ¿no? Entonces, yo siempre estoy aprendiendo. No, 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 no. Tú también estás enseñando, consciente o inconscientemente. Estás enseñando al de al lado a cómo estás reaccionando. Hay veces enseñamos mal, equivocadamente, y otras veces enseñamos correctamente y maravillosamente bien. Oye, Pero y hay veces que tienes que ser la parte fea, es decir, gestionarme mal para que la persona que está al lado diga, wow, yo antes era como ella y ahora ya he aprendido a gestionarlo, porque no se ha dado cuenta de ese avance. O sea, es que los mecanismos, el sistema es perfecto y a veces hay que intentar, o sea, la vida siempre aboga a nuestro favor y para avanzar. Entonces siempre hay que decir, ¿qué saco? ¿Qué gano yo de esto? ¿Qué me quiere expresar la situación? Y a veces es mostrarnos el camino andado. Entonces, son muchos matices los que hay que ver en cada situación. así es maravilloso. La verdad que sí. Marian, háblanos, me ha encantado, la epigenética. ¿Cómo liberarnos? Y fíjate, yo creo que podemos transformar nuestras células. Creo que el diagnóstico nos puede dar mucho miedo. Lo hablábamos antes de comenzar la grabación, ¿verdad? Que a veces Mm. nos sometemos a pruebas diagnósticas porque nos meten un miedo, ¿no? Entonces, has dicho algo que quiero rescatar, que me decías que un poco la epigenética nos puede ayudar a liberarnos del miedo. Eh, Háblame un poco de esto. Bueno, partiendo, es un tema que a mí me apasiona de verdad, porque, claro, como lo viví con lo que, la experiencia que te he contado y la vivencia que te he contado de mi primer hijo, pues a mí fue todo un cambio existencial, ¿no? De cómo yo pensaba y demás, ¿no? Partiendo de que dicen que los genes tienen una información de todas las proteínas, ¿no? Y se codifican en nuestro cuerpo, que son los neurotransmisores y demás, todas nuestras hormonas, nuestras enzimas, perdón, y los receptores, ¿no? Neurológicos, todo eso cambia completamente a raíz de que yo también estoy cambiando la forma donde yo voy a mis conversaciones internas. Entonces, dicen que las células no son estáticas. La célula tiene vida, ¿no? Y la célula es la que nos da la vida también, ¿no? Entonces, cuando hablan de la parte más biológica, los científicos, que son todos los componentes celulares y todos los componentes de los microórganos que tenemos, microorganismos, la célula dice que es una parte muy importante en la que no está ajena a nuestro cuerpo,
pero que sí que es como un ser aparte de nuestro cuerpo, ¿no? Y nosotros recibimos esta información a través de nuestros sentidos. Entonces, la célula está dentro de nosotros, no está fuera, pero fuera está todo lo que activa, cambia, modifica a nuestras células. Y esto es importantísimo. Cuando nuestros sentidos reciben las señales de nuestro entorno, a través de nuestros receptores y demás, captan la información. Y ahí está, en el ADN de cada persona, donde controla todas esas señales, ¿verdad? Y tienen desde fuera de la célula una influencia increíble a nuestro interior. Entonces, ahí incluimos los mensajes que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, porque también hay mensajes energéticos, y todo eso lo procesan nuestros pensamientos. Nuestra cabecita y nuestra masa gris es la que procesa todo eso. Entonces, si yo estoy viendo algo hacia afuera negativo y encima hago que me intoxique mi interior, pues, ¿qué estoy haciendo? Envenenarme y ser todo lo negativo que hay fuera. Entonces, yo no domino mi interior, yo no soy dueña de lo que yo estoy viviendo. Y lo más maravilloso en este mundo, y créelo, es ser libre, ¿no? Libre de nuestra vida, de hacer lo que queramos. Yo soy muy libre, pero soy esclavo de infinidad de cosas. Y soy esclavo sobre todo de mi forma de pensar. Esta es la peor esclavitud, ¿no? Entonces, nuestro entorno nos define si nosotros encima no lo damos el valor real de cómo nosotros lo estamos valorando y lo estamos transformando, ¿no? Y lo que escuchamos fuera y lo que vivimos fuera no debe de transformar lo que nosotros somos por dentro, ¿no? Y ahí efectivamente hablamos de algo tan etéreo, pero que está demostrado efectivamente que es el subconsciente, ¿no? O el inconsciente. Entonces, en el inconsciente de las personas, de todos nosotros, hay un trabajo inmenso que parece que lo tenemos que dejar al psicoanalista y no es verdad, ¿vale? Entonces, vamos a ser nuestros primeros psicoanalistas, nuestros propios dominadores de nuestra parte inconsciente, que la podemos dominar, y la podemos dominar con algo muy sencillo, que es siendo conscientes. Si yo soy consciente, pero ser consciente con todas las palabras, Inma, ser consciente de lo que yo estoy trayendo a mi vida y de lo que permito llegar a mi vida y lo que consiento, a pesar de ser consciente, fíjate lo que te estoy diciendo, parece un trabalenguas, pero creo que estoy siendo clara, y si no me dices, por favor, lo aclaro mejor. Si yo soy consciente de eso, que sí que puedo ser consciente, lo veo, y no lo permito que me entre como un embudo, sino que lo filtro, lo transformo, lo llevo a mi parte amable, lo llevo a mi parte sanadora, a la parte que me va a hacer bien, mi inconsciente estará sano. Aun con todo, se filtra un montón de cosas que voy a tener que trabajar, ¿no? Y que se me cuelan y no me he dado cuenta. Pero ese ser conscientes de que eso que yo estoy sintiendo, viendo, escuchando, lo voy a filtrar para que mi interior esté todo lo más armonioso posible. Ese es el éxito de nuestra salud, el éxito de nuestra felicidad y el éxito de ser armoniosos con todo, ¿no? Y si encima yo ya lo conozco, lo filtro, lo gestiono bien y lo sé expresar al otro bien, es la mejor manera para que el otro entienda, o la otra persona que está afuera entienda mi proceso, me comprenda y todo lo que está alrededor mío también me traiga armonía. Sí. Mira, sobre lo de el verlo y aún así permitirlo,
se me ha venido como un ejemplo, a ver a ti qué te parece, ¿no? El tema de las noticias. Yo hace mucho tiempo que dejé de ver las noticias en la tele, ¿no? Y es como que sabíamos que eso no nos aportaba nada bueno, porque esto de comer al mediodía, como digo yo, comer es un momento sagrado. Digo, y en esta Claro, casa se come sin tele y si se puede con música relajante o con un ambiente festivo. Si el ambiente no está relajado, yo incluso hay días que he preferido levantarme de la mesa, relajarme o separarme de ese ambiente para luego comer porque me he dado cuenta que si no luego me sienta mal la comida. Pero ¿por qué seguimos comiendo con las noticias? ¿Por qué seguimos viendo temas de muertes, de coronavirus, de violencia de género y esas cosas, ¿no? Porque socialmente nos han dicho que es que tenemos que ver la tele, tenemos que estar informados, tenemos que... Y de hecho, cuando nos salimos un poco de ese sistema, me imagino que te habrá pasado, dicen, ¿qué pasa? Que tú no te enteras de lo que pasa en el mundo. Y yo le digo, con enterarme en lo que pasa en mi mundo, es que era muy gracioso porque yo me enteraba de lo que pasaba en la otra punta del mundo, pero no sabía qué pasaba en mi mundo interno, ¿no? Yo digo, mira, claro. mi mundo lo conforman, ahora mismo mi mundo eres tú, yo y mi gata en el sofá. Y habrá momentos que en mi mundo pues serán muchas más personas. Entonces, creo que la clave está en cuestionarnos absolutamente todo lo que hay en nuestra realidad, ¿verdad? Ya tendremos Sí, tiempo de hacer cambios, de poner límites, pero de momento vamos a tomar conciencia. Claro, es que esto es como un poco chocante, ¿no? Porque cuando empiezas a mirar, ves demasiadas cosas. Pero me hay un río dicho que porque dice, todas hemos sí, pasado por ahí y al principio te parece horrible, pero empiezas a caminar, a poner límites, a soltarle, pero te dices, wow, qué maravilla. no, yo soy como tú, ¿eh? Yo la noticia que no quiero oír, la evito muchísimo, muchísimo. Yo lo filtro mucho, mucho. Yo no me aíslo del mundo, pero tengo como, gracias a Dios, tengo como una vara de medir inconsciente bastante buena. Yo bastante equilibrada, yo pienso que sí, pero porque ya he pasado por eso que no la tenía, ¿no? Y hay un dicho que la información da poder, pero ¿para qué quieres tener tanto poder en una información con una tragedia que no sabes cómo la están controlando los demás para que tú te quedes con un 1% de la realidad de lo que se está diciendo? Porque los informativos son eso, informativos, pero los informativos te están dando toda la información real. Y ahí está un poco la duda, ¿no? O el cuestionamiento que te puedes plantear, ¿no? Muy libremente te puedes plantear efectivamente la duda seria, ¿no? De que si realmente lo que estoy escuchando en los informativos es la verdad. Entonces, creo que lo interesante en esto es tener información, pero buscarla bien. No solamente quedarnos con la primera información, que parece ser que las noticias de las 3 es lo único que yo barajo o es lo único que yo me quedo. Entonces, creo que las personas somos cada vez más inteligentes y yo creo que no nos quedamos solo con eso, ¿no? Cada vez pienso que ponemos menos la tele, cada vez leemos más otros medios, cada vez tenemos mucha más acceso a otras informaciones contrastadas y de muy buena calidad. Y ahí creo que es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Conseguir la información que realmente la podemos tener. No era como años atrás, que era una información en una noticia de la prensa y todo el mundo leía solo eso. Y además tenía mejor calidad que a lo mejor ahora que se nos mete muchas más situaciones de otro tipo de informaciones, ¿no? De asustar o de, bueno, simplemente por el hecho de que tengo que ser el primero en a ver cómo me invento esta noticia flash para llamar la atención y no miro ni filtro, ¿no? Y ese tipo de periodismo también existe, o por desgracia, en estos Sí, días. sí, 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 sí. Infoxicación, me he acordado que una vez me hablaron de este término, ¿no? Intoxicación por exceso de información, infoxicación. Y cierto, sí. La vida es equilibrio y ahora, si antes explicábamos de defecto, ahora de exceso, ¿verdad? Sí, eso es así, eso pasa, eso es así. Pero vuelvo a lo mismo. Quizás nosotros tenemos la gran suerte de poder contrastarla, de informarnos en muchos, muchos, muchos campos. Hace falta que, bueno, pues te conformes o no con lo que te están enviando o solo quieras ese tipo de información. Pero estar aislados del planeta tampoco es bueno. También No, es no. verdad que tenemos que pisar tierra y tampoco tenemos que vivir una vida
etérea, una vida en el que todo es flow, y en el que todo es no pisar la realidad, que podemos irnos también a ese punto que yo sé que tú, Inma, también aterrizas y no es eso lo que me quieres dar a entender, ¿no? Yo lo sé, pero sí que es verdad que hay otro gremio de sociedad en el que se va también al otro extremo y dice, mejor no saber nada. Bueno, tampoco es eso. Claro, sí. Y volviendo, por ejemplo, al tema de los diagnósticos médicos, es el contrastar toda la información que nos venga, lo que tú dices. Te dan a lo mejor un diagnóstico, te dicen que tienes una malformación a nivel de útero, pues bueno, pues busca otros profesionales, busca contrastar información y busca otro tipo de medios. No quedarnos, o sea, no tragarnos lo que nos venga, sino, bueno, aceptación. Sí, La vía es aceptación, pero buscar diferentes vías y yo diferentes... creo que eso lo hacemos por naturaleza, ¿verdad? Sí. Quizá yo he cometido ese mismo error, ¿no? Que me dices, bueno, me han dicho que, pues espérate, que me meto en Google y me lo dice todo. Yo, gracias a Dios, confío en el que Google hay un filtro mucho mejor y todas las redes de buscadores cada vez son más fiables, ¿no? Pero sí que es cierto que esa información que nosotros queremos buscar es también muy necesaria. Pero el hombre, la mujer actual es un buscador innato. Pero también te digo una cosa, y algo muy importante, que cuando yo doy los puntos a veces en mis mentorías no la descarto, porque creo que es importantísimo y a mí me gustaría decirlo aquí, que es la parte en la que yo conecto con mi interior, es decir, conecto con mi intuición. ¿Cómo está esa intuición tuya desarrollada? Ujú. Que a lo mejor hay un grado en el que está muy poco desarrollada. Bueno, desarrollala. ¿Por qué? Porque va a ser importantísimo para que tu brújula interior, sobre todo, sepa por dónde ir y estés seguro de tomar esas decisiones. Aún dentro del caos de una enfermedad, aún dentro del caos de una noticia que te desequilibra y que tus cimientos, ¿verdad?, los hace mover, el que busquemos la calma interior, el que pensemos, bueno, bien, esto me está ocurriendo, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo por dentro? ¿Por dónde mi alma me lleva y me guía? Uf, eso es una herramienta Sí. importantísima, el conectar con nuestro interior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos con nuestro interior, fíjate, es importante porque las decisiones que tomemos ya no están tomadas desde el inconsciente o ya no están tomadas desde otra persona que me dice que vaya a hacerlo, sino que está tomada desde mi escucha interior, desde la conexión con mi alma. Y ese punto se nos queda un poco al aire las personas que trabajamos pues, con lo espiritual, ¿no? Y con esta parte espiritual que somos tú y yo y muchas personas que trabajan en esa parte espiritual, se nos olvida aconsejar a esas personas que no viven y no vibran con esa parte espiritual, decirles lo importante que es que conecten con su interior, que Sí. mediten, que hagan silencios, que no sean como gallinas sin cabeza, como digo yo, ¿no? Que, ay, me llaman, ay, me dicen esto, pero ¿y qué hago? Pues vete a tu interior. ¿Qué filtra a tu interior? ¿Qué te está diciendo? Para que tú tomes las decisiones desde el más consciente, inconsciente, es decir, desde la decisión más tuya, ¿no? Y más segura, seguro que sí, ¿no? Sí, sí, aparte yo creo que es tiempo de que cultivemos nuestro sabio interior, la maestría interior. Es decir, es fantástico que haya muchos profesionales, que se acuda a ellos, pero eso se cultiva. Entonces creo que todos tenemos que tener ese GPS interno para realmente saber a nosotros guiarnos, porque es una herramienta que traemos de serie, pero que nadie nos ha hablado de ella. Entonces yo también invito mucho a las personas, lo que tú dices, a lo mejor a algunos le llamas alma y a otros le dices intuición, ¿no? Porque no está tan abierto ese concepto, pero igualmente, efectivamente, parar y sentir. Creo que eso es como la gran enfermedad del siglo XXI, que no nos atrevemos a sentir, porque durante demasiado tiempo nos hemos impedido sentir y cuando nos lo permitimos, claro, como es algo nuevo, ¿no? Y probablemente nos abrume porque hemos acallado demasiadas cosas. Es nuestra caja de Pandora particular.
pero que al final de la caja de Pandora no están todos los males del universo, tal vez están tus sombras, que dicen que son infinitas, algunos, ¿no? Pero está... Si yo tengo una amiga que dice, la sombra es infinita, Inma, yo le digo, esto no me ayuda nada, ¿eh? Pero al final de esa caja hay una luz fantástica, que cuando tú empiezas a dejar salir todo eso, que muchas cosas simplemente necesitan expresarse y salen solas, tú imagínate que abres la caja y sale, abajo está tu poder, está tu luz, está tu potencial. Y es el regalo más maravilloso que te puedes hacer, permitirte abrir tu propia caja de Pandora. Así es. Y si llegáramos realmente a conocer todo nuestro potencial, pues es lo que decimos, hacemos maravillas. Yo lo llamo milagrar con Dios. Cuando la acción de la gracia que te viene de arriba se vuelve en acción. Es milagrar, constantemente milagrando. Y es decir, pero la gente te dice, ¿pero cómo lo has conseguido? Pero ¿y cómo lo has hecho? Pero lo has pero fíjate qué casualidad, ¿no? De la vida, qué milagro. ¿Pero cómo te trae esto la vida? ¿Pero qué suerte tienes? ¿O cómo lo estás haciendo? Digo, simplemente me dejo llevar por lo que mi alma me dicta, ¿no? Y eso es milagrar con Dios. Efectivamente, la vida es como que te dice, súbete en las manitas, ¿no? Y te lleva por donde tú quieras, pero nosotros nos resistimos, ¿no? Es como, pongo la mano en las manos, pero los pies bien anclados en el suelo. Lo que tú dices, a veces la gente me dice, ¿qué cosas más chulas te salen, no? Y yo le digo, porque yo doy paso hacia todas ellas. Es decir, yo veo una oportunidad más, eso se afina. Llega un momento que ves una oportunidad en cualquier lado y eres tú la que vas, la que llamas a la puerta, la que tomas la decisión. Y si es la puerta, perfecto, y si no es la puerta, aprendiste el arte de salir y llamar a la puerta, que también es muy importante cultivarlo. Pero Así claro, en es. casa estamos como muertos de miedo, porque cuando has llamado a tantas puertas y no te abren o te caes y nunca llega a la puerta, aprendes el arte de caminar hacia la puerta. Y creo que es el que, o sea, ahí me he visto yo en infinidad de ocasiones. Creo que nos tenemos que atrever a eso, a sentir y a vivir. Y si lo hacemos así, además, vivimos. Realmente es que disfrutamos con todo, ¿no? Y lo bueno de todo es que cuando ya llegas a una edad madura, ¿no? En la vida, pues te dices, yo ya no me sorprendo de nada. Dice, hay gente, ¿no? Que dice, uy, ya no me sorprendo de nada. Uf, qué pena. O sea, qué lástima me da cuando yo oigo eso. Por favor, lo bonito es no dejar de sorprenderte de las cosas, ¿no? O sea, eso te dice que estás vivo, que estás viviendo tu vida plena. Y eso es lo más maravilloso, es que eso es maravilloso. El otro día un amigo me decía, y más que en la vida queremos esto, pero esto en el encefalograma es plano, es la muerte. La vida es esto, ¿no? Fíjate. Y tenemos que aprender a vivir por ahí. Digo, qué bonita similitud, ¿no? Para explicar la vida como tal. Bueno, Marian, tú eres una mujer muy sabia, sabes que me encanta hablar contigo. Siempre encuentro consuelo en tus palabras. Entonces me gustaría lo que le pido a todos para ir cerrando. Bueno, no sé si quieres compartir algo más, alguna cosa que sientas que se te ha quedado dentro o que quieres compartir. Yo te voy a pedir una última frase, ese pequeño legado, o sea, como si fuéramos a crear una cajita llena de la sabiduría de todas las personas que pasáis por este lugar. Me gustaría que me dejaras, bueno, si necesitas compartir algo más, quieres compartir, perfecto. Si no, me dejas tu píldora de sabiduría. Mm. Qué penita que esto se termine. Estaríamos hablando mucho porque nuestras conversaciones son maravillosas, pero sí, esto tiene un tiempo y bueno, pues mi píldora que podría dejarte, si te parece, quizá te voy a dejar una frase que me dijo una vez mi padre, que tenía yo 17 años. Y esa frase para mí me cambió la vida, pero a bien, y fui como un antes y un después en bueno, pues en mi conciencia y en mi despertar, ¿no? O sea, yo siento que yo nací diferente en un vínculo familiar de 5 hermanos, familia numerosa, y muy diferentes, muy variopintos, pero la diferente, por oveja negra, por así decirlo, ¿no? O garbanzo, era yo. O sea,
yo me sentí así en momentos determinados de mi vida. Yo pensaba diferente, me pasaban cosas diferentes, yo tenía gustos muy raros, siempre era la indómita, ¿verdad? Como me llamaban, que indómita, Dios mío. Y llegó un punto en el que ya no quería ser indómita, no quería ser diferente, no quería ser que destacara, y entonces me vine como, como que la flor empieza a plegarse, a desplegarse, pero para adentro, ¿no? Entonces, la frase de mi padre con 17 años para mí fue maravillosa, que si quieres te la comparto aquí. Por favor. Y a ver si, bueno, pues esta frase que la cuento en mi libro también puede ayudar a más mujeres, a más personas también y que me oigan, ¿no? La frase de mi padre para mí fue una maravilla, claro, y decía así: mira, hija, tú sé diferente, sé creativa, sé original y auténtica, porque para ser como las demás ya están las demás. Entonces, claro, yo quería ser como las demás, pero mi padre me estaba diciendo que en eso de ser diferente, en eso de pensar igual, en eso de no parecer encajar en este planeta, en este mundo, me traía los beneficios de poder ofrecer a todas las personas, al mundo entero, cosas diferentes. Porque no te conformes con ser como los demás, como un rebaño. ¿Por qué tienes que ser con las mismas formas de pensar que otros? Y ahí me abrió una posibilidad de aceptar la diversidad de opiniones, el aceptar que otra persona pueda ser diferente, porque yo estaba anhelando que me aceptaran a mí por esa diferencia, ¿no? Por eso mi color es de color violeta. ¿Por qué soy tan diferente? ¿Y por qué me ha creado así? Pues porque en ese ser diferente he descubierto la maravilla de poder ser y crear algo que no se ajuste bueno, a lo que nos dicen que es lo normal, nos dicen que es lo lógico. Con este pensamiento lo que quiero decir a otras mujeres y a otras personas, a otros hombres, también que nos puedan estar viendo, por supuesto, y nos vayan a ver, es que en esa diversidad tengo que gustarme a mí misma, lo primero, tengo que creer en mí y tengo que darlo al mundo. Yo no me lo puedo quedar porque yo he nacido con una diversidad, yo he nacido con unas cualidades, con unos dones que yo los tengo que poner al servicio, por supuesto, pero sobre todo tengo que pensar que eso tengo que darlo, lo tengo que dar, porque si yo no lo desarrollo, no estoy siendo honesta conmigo misma, estoy arruinando un poco mi naturaleza, mi esencia. Entonces, bueno, eres diferente, no pasa nada, encajarás en algún lado. Ya veremos lo que sea, pero sobre todo que esa diferencia a ti no te amargue en los días, ni te amargue la vida, ni te evite el poder decirlo. Cuando me dijo, hija, sé original, sé creativa, sé diferente, no seas como las demás. Eso me dio como un legado, una ley de oro para mí, un legado de decir, ¿me aceptas? O sea, mi propio padre me aceptaba como era, me quería como era, cuando yo ya me quería ser invisible, ya no quería destacar porque yo veía todo lo negativo que me estaba trayendo todo eso. Ya me dio una vuelta y me dijo, no, sea así. Lo intenté, porque luego ya, claro, tienes que salir de esas. Lo intenté y si descubrí, ¿sabes qué? Que las personas que no me aceptaban eran problemas de ellas, ya no era un problema mío. Las personas que no encajaban conmigo, adiós, no pasa nada. Claro. Les despido, o sea, les abro hasta la puerta para que se vayan de mi lado, porque eso no me trae nada bueno. Sí. Además, en ciertas corrientes psicológicas el padre es el reconocimiento, ¿no? Entonces tu padre yo creo que es como la bendición, ¿no? De cómo eres. De nuevo, fíjate, de la maldición a la bendición, Marian. Ay. Sí. Y luego fíjate, cuando te ocurren estas cosas y luego encima, imagínate que yo esa transición no la hubiera hecho. Y me llegó que con 30 y pico de años, después de todo lo que pasé con mi primer embarazo,
la segundo embarazo con Andrea, que la tuve prematura, con 8 meses, cogió una neumonía, bueno, todo lo que te ocurre, que lo cuento también en mi libro, y dejo mucho sin contar, no lo hubiera transmutado. Y encima me dicen, y tiene usted una malformación de útero, y encima tiene usted un angioma de no sé dónde y no sé cuál. Vamos, es que las depresiones no me extraña que aparezcan, es que me hubiera hundido, literalmente. Y entonces dije, mira tú por dónde, tengo un útero en forma de corazón, tengo 2 corazones. ¿Quién tiene 2 corazones? O sea, darle la vuelta a la positividad, al ver que esa diferencia y ese ser raro te trae también unas bendiciones maravillosas, ¿no? Y en este mundo, por favor, hay muchas cosas muy oscuras, muy negras, muy duras y muy difíciles, de verdad. Hay casos muy complicados que pasan muchas personas, pues por desgracia, muchos casos chungos de la vida, pero miremos el trasfondo de todo eso y lo que nos trae también de bueno y de positivo, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marian. Ha sido un verdadero placer contar contigo. Ya, bueno, podemos seguir conversando más adelante. Seguro que los temas de conversación no nos van a faltar nunca entre tú y yo. Y nada, decir para quien nos esté viendo que debajo del cajetín del vídeo dejaré toda la información para que podáis contactar con Marian, podéis comprar su libro fantástico y, bueno, pues poder contactar con ella para que os rescate con vuestra sabiduría. Así que nada, Marian, un placer Al de nuevo. contrario, muchas gracias a ti, de verdad, muchas gracias a todos por hacer esto posible. Inma, la sabiduría la tienes tú, yo aprendo mucho de ti, me encantan las conversaciones nuestras, la verdad que sí. Y gracias por este espacio, por esta ventanita abierta que siempre es maravilloso. Y aquí me tienes, y aquí me tenéis, para lo que sea, aquí estoy. Muchas Genial. gracias. Muchísimas gracias a ti. Chao. Besito. Chao.